Muy buena noche, Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Toca nuestro estudio número 4. Bien, empezamos con lo que es la introducción. El tema de este estudio es la tarea misionera de la iglesia. Base bíblica, Mateo 9:35 hasta el 38 y capítulo 10, versículo 16 hasta el 32. Vamos a empezar con la introducción. Dice, en la lección anterior considerábamos algunos aspectos del discipulado. El discípulo es uno que sigue a su maestro. Ahora nuestra atención se concentra en las cualidades de los misioneros del Señor. Un misionero es uno que va por el mundo con un mensaje que dar y una tarea que cumplir. Un misionero es uno que va por el mundo con un mensaje que dar y una tarea que cumplir. Como se señaló en el pensamiento central de hoy, el cual no leímos, dice, la palabra venir podría dividirse en dos partes, ven e ir. Es decir, venir, ven, separado por la E y dividido con la I. Esta es una doble invitación. Llama a todo pecador hasta que venga Cristo y sea salvo, pero a la vez le asigna la tarea de ir y compartir con otro lo que ha recibido. Es decir, nosotros ya fuimos llamados. Ahora nos toca ir a buscar a aquellos que están perdidos en el mundo. Dice, esa ha sido la experiencia de todo cristiano. Andrés llamó a Simón, el cual era su hermano. Felipe llamó a Natanael, la samaritana a los de su pueblo y los apóstoles a todo el mundo del Nuevo Testamento. En la lección de hoy reunimos una serie de parábolas y figuras que dan una idea clara de cómo ve el Señor a la humanidad y qué espera que hagamos nosotros por ella, cómo Él la ve y qué Él espera que nosotros hagamos por ella. Al ver las multitudes, la mirada compasiva y salvadora de Jesús la consideraba como oveja dispersa y desamparada, pero también la veía como un campo listo para la cosecha. Como director general de las misiones mundiales, todo lo que hizo fue capacitar a un puñado de discípulos, los cuales podríamos llamar alumnos, como apóstoles, los cuales podemos llamar misioneros. Luego vamos a estar explicando sobre eso, para que conquistaran al mundo para su reino. Según la lección anterior, los lobos se meten entre las ovejas, pero aquí es al revés. Los cristianos van como ovejas en medio de lobos. Por eso mismo tienen que ser prudentes como serpiente y sencillo como paloma. Quiere el Señor usar este estudio para que veamos nuestra responsabilidad misionera y la recompensa de los que obedecen al llamado. Bien, vamos a dar inicio con los versículos después de esta introducción 35 y 36 del capítulo 9. Nuestra hermana Wilaño, por favor. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra aquí es bastante específica, porque sabemos que Jesús andaba predicando. Entonces, en ese tiempo que él andaba por las ciudades predicando la palabra, eso es como en estos tiempos, que hay muchas ovejas sin pastor. Eso yo me imagino que se refiere a lo descarriado, no exactamente a lo que están en el redil sin ser pastoreados, como hay muchos, sino a los que andan por ahí descarriados, porque hay una necesidad de Dios y hay trabajo para cada uno. Ahora bien, ellos no están en la posición de hacer el trabajo que le corresponde. Amén. Amén. Excelente. ¿Alguien más quiere compartir algo acerca de los versículos que estuvo abundando algo más
acerca de los versículos que estuvo nuestra hermana Wilani, que eran 35 y 36. ¿Alguien más quiere abundar algo para si no yo leer algo aquí del maestro? A nuestra hermana Giselle, por favor. Bueno, corroborando con lo que dijo nuestra hermana Wilangi, Jesús tuvo compasión al ver tantas personas, es decir, tantas almas necesitadas, sin fe, sin esperanza, perdido. Entonces, Él se conmovió y Él tuvo compasión de ellas, porque dice la palabra, claro está, Él vino a buscar y a salvar a aquellos que están perdidos. Tremendo. Para libertarlos. Excelente, hermana. Ahí a ese punto voy, excelente. Bien, dice aquí, para abundar en lo que está diciendo nuestra hermana Wilani y nuestra hermana Giselle, dice aquí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, la historia que acabamos de leer hace un momento acontece o sucede después de Cristo haber expulsado un demonio mudo de una persona, creo que era varón, sí, de una persona, de un hombre, una persona que le trajeron, que tenía un demonio mudo. Dice que cuando Cristo reprendió el demonio, el demonio se fue y el mudo terminó hablando, hermano. Entonces, ahí podemos ver, como dicen algunos científicos, que el 95% de las enfermedades son por espíritu inmundo, hermano, que atacan a los cuerpos. Por eso la palabra dice en Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados. No se da cuenta que después que Cristo reprendió el demonio, entonces el mudo terminó hablando. Hasta que no sacó el demonio, el mudo no habló. Pero lo que me llama la atención para entrar donde Wilán ya estuvo leyendo, es que dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces, después que dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga. Dos puntos principales. Primero, vemos que saca un demonio. Segundo, vemos que los fariseos lo critican. Y tercero, vemos que él sigue predicando. Es como que Jesús no está dando un mensaje. Me está diciendo, cada vez que yo lo use, vendrá persecución para su vida. Pero cada persecución no puede detenerlo. Al contrario, tiene que acelerarlo en el plan y en el propósito mío. Dice que recorría todas las ciudades y aldeas enseñando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice que enseñaba, predicaba y sanaba. Miren aquí, 3 puntos. Enseñaba, predicaba y sanaba. Esa tiene que ser la tarea, la misión de todo predicador, de todo pastor, de todo hombre de Dios que ministra la palabra. Primero, enseñar. Segundo, predicar. Y tercero, sanar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿qué podemos aprender del primer versículo, que es el 35, y el anterior, que era el 34? Que a pesar de que seamos perseguidos en algún momento, a pesar de que seamos criticados en algún momento, nunca podemos dejar de predicar el evangelio. Amén. El versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjese algo aquí que dice el maestro que me cautivó mucho la atención. Dice, él no veía las multitudes como la ve uno de los políticos y demagogos modernos que solo buscan el apoyo, el voto o el dinero de los que lo siguen. Por ejemplo, hoy nosotros vemos la multitud de pastores, trayéndolo aquí a Dominicana, al tiempo actual. Vemos la multitud como una oportunidad para ganar like, como una oportunidad para decirle ministrar a 8,000 personas, le ministrar a 10,000 personas, como una oportunidad para adquirir fama, para adquirir dinero, como decía el mismo maestro. Pero cuando Cristo veía la multitud, no la veía de ese aspecto.
La veía desde el fondo de su corazón. Por ejemplo, yo predico, yo puedo ver las multitudes como un medio para decir, le prediqué a 3,000 personas, cuántas personas había, cuánto esto, pero Cristo no la veía así. Él veía más allá de lo que la persona aparentaba por fuera. Dice que cuando él la vio, él tuvo compasión de ellas, hermano. Todo predicador, todo ministro de la palabra, todo hermano creyente que profesa una fe en Cristo, tiene que tener compasión de la humanidad que se está perdiendo. En un momento determinado, el Espíritu Santo de Dios me ministró y me dijo, hay muchos predicadores, pero hay poca compasión. Eso fue hace un tiempo atrás, varios meses atrás. Hay muchos predicadores, pero hay poca compasión. Por eso usted ve que las personas ministran, pero pocas veces acontecen milagros, porque no hay compasión. ¿Por qué? Primero, no hay compasión. Y segundo, yo veo la multitud como una forma de mañana ir a contar lo que Dios hizo. No la veo con compasión. Cristo miraba con compasión. Yo creo que una de nuestras oraciones tiene que ser esta: que Dios ponga compasión en el corazón nuestro a favor de las armas. Un pequeño comentario. Sí. Dice en el 35, enseñanza. Ajá. Para mi entender, Jesús primero nos enseña a apartarnos, para pues nosotros enseñar, predicar y sanar. En la enseñanza, el Señor, Jesús, yo veo que Jesús, antes de él caminar, antes de él predicar y antes de él sanar, él se apartaba de los discípulos para conectarse con el Padre. Entonces, cuando él se apartaba de los discípulos, él recibía la enseñanza que Dios le daba. Él recibía la predicación que venía del cielo y recibía lo que se llama la sanidad. Amén. Entonces, yo lo que digo es, para enseñar, para predicar y para sanar, tenemos primero que apartarnos. Porque Jesús, antes de caminar por el pueblo, ya él estaba santificado. Amén. Vamos a hablar de eso más desarrollado un poquito más adelante. Pero es así, todo lo que Cristo enseñaba, predicaba y sanaba, primero lo recibía de Dios en el silencio, en la oración, en el secreto. Amén. Vamos a hablar de eso más adelante. Nuestro hermano José. Que también, continuando con lo que tú decías, por ejemplo, que los políticos o algunas personas dentro de este círculo, vamos a decir predicadores, pastores, aprovechan la oportunidad para aumentar sus likes, para decir tengo tantos seguidores, el cual eso le genera dinero. Sí. Pero Jesús veía la oportunidad para sembrar, para hablar y hacer entender a las personas que hay un reino verdadero, para que se fuera conociendo la palabra de Dios, porque había muchas personas que no entendían lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces Jesús aprovechaba 3,000 personas, enseñaba, predicaba y sanaba. Tremendo. Y para colaborar con lo que usted diciendo, que dice que predicaba el evangelio del reino. El evangelio del reino no es dinero, hermano. El evangelio de dinero no es que usted traiga una ofrenda, que bueno, que todas esas cosas van dentro de los proyectos de Dios. Pero el evangelio del reino va más allá. Va más allá de cualquier dinero, de cualquier cosa que usted haga dentro de la iglesia. El evangelio del reino, hermano, es predicar el evangelio de Jesucristo. Es sanar al que está atado. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Cristo envió a los discípulos, ¿qué lo mandó a hacer, hermano? Ahí estaba involucrado el evangelio del reino. ¿Cómo yo sé que estoy predicando el evangelio del reino? Cuando la gente está recibiendo, cuando la gente se está sanando y se está salvando, hermano. Es señal de que el reino de Dios está entre vosotros. Vamos a continuar con los versículos 37 y 38. ¿Qué no tiene, hermano Pich? Okay. Maestro. Dice así, nombre de Jesús. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. Fíjese, decía, le dan el título, de acuerdo al Islam, el profeta Mahoma decía: si la loma no va a Mahoma,
Mahoma va a la loma. Entonces Jesús vino del cielo a hacer un trabajo especial, un trabajo maravilloso. Él vivía lo que predicaba, por eso tenía buenos resultados, recorría, predicaba y sanaba, porque ahí es que está la clave de la autoridad del predicador, de, amén, vivir la palabra. Ahora bien, fíjese, aquí vemos que Jesús tantea una imposibilidad en el campo misionero. A la verdad, la mies es mucha, más los obreros Son pocos. pocos. ¿Por qué? Porque el enemigo hace un trabajo muy fino y especial para que el hombre, la mujer de Dios y la iglesia no ponga la vista en Dios. Porque cuando usted pone la vista en Dios, el Señor poco a poco, chin a chin, lo enseña a depender de Él. Entonces, si lo enseña, si aprendemos a depender de Dios, entonces estamos dispuestos a ir donde el pastor nos señale que vayamos. Estamos dispuestos para cualquier cosa, para cualquier obra. No hay pero. No hay pero. Amén. Y ese es el asunto. Entonces, hay que hacer, ¿verdad?, el esfuerzo para que, como dice la palabra de Dios en lo adelante, dice la Biblia, os envío en medio de lobos, sea astuto como serpiente y manso como paloma. O sea, que cuando nosotros ponemos la vista en Dios, el Espíritu Santo nos da el conocimiento, la sabiduría de ocasión en cada momento y en cada ocasión para recorrer el camino, para recorrer, predicar y sanar. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Que Dios bendiga al maestro. Vamos a dejar a tu hermana Giselle con el próximo comentario. En el verso 37, ahí podemos ver, bueno, a mi entender, Jesús se refería cuando dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ahí él se refería a que muchas son las almas que se pierden y pocos son los obreros que están dispuestos a rescatar. Bien, voy a comentar acerca de lo que está diciendo nuestra hermana Giselle y nuestro hermano Pichilín. Todo lo que dijeron va exactamente con lo que dice la palabra. Sí. Pero aquí hay un pedacito que dice que roguemos al dueño de Yo iba la para ahí, mies pero ya digo. para que envíe obreros. Amén. Santo es el Señor. O sea que hay que predicar la palabra, pero faltan todavía personas dispuestas Tremendo a lo que llevar me el está llegando ahora. mensaje. Faltan personas dispuestas a hacer la obra misionera, porque se está hablando de la misión, del trabajo de la iglesia, Gloria a Dios. el trabajo del pueblo de Dios. Entonces, nosotros, lo que no lo estamos haciendo, ponernos en la brecha y cumplir, como dice la palabra también en Marcos, que vayamos por todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero dice también que roguemos. O sea, en nuestras oraciones, Jesús nos está diciendo que en nuestras oraciones roguemos a Dios por esto, para que aparezcan personas con hambre de predicarle a las almas disponibles que pierden. quieran ir. Sí, amén. Tremendo. Voy a tocar ese punto que está diciendo la pastora, abundar más sobre eso. Dice que entonces digo a sus discípulos, ya él vio a la multitud, ya tuvo compasión de ella. Entonces ahora le transmite el mensaje a sus discípulos y le dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Víctor, Dios nunca ha tenido problema con la mies. El problema de Dios siempre ha sido con los obreros. Porque Él dice, la mies es mucho. En pocas palabras, el trabajo es mucho. La cosecha está lista. Hay gente que está esperando por ustedes, pero los obreros son pocos. Algo que me llegó mientras la pastora hablaba, dice, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obrero a su mies. Oiga eso, que yo aprendí mientras la pastora hablaba. Yo aprendí que la oración va de la mano con la palabra de Dios y con el mensaje del evangelio y con que Dios te envíe. ¿Por qué? Porque Él dice, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obrero a su mies. Dios, como decía la pastora, necesita nuestra oración pidiéndole a Él para que Dios cada día más envíe obrero a su mies. Mires, yo voy a subir un mensaje, creo que hoy o mañana, a mi canal de YouTube. Lo prediqué donde el varón de Dios, donde Manuel Concesión, el día que prediqué de Raquel, que fuimos. Yo prediqué un mensaje con el tema el negocio de Dios. Y toqué este punto, hermano, acerca de
de la mies y los obreros. Todo el que pueda verlo, véalo, hermano, que bendecirá su vida. Allí yo hablé más sobre el tema, pero, hermano, hablando sobre eso, hermano Jensi, hermano José, hablando sobre el trabajo de nosotros como pueblo de Dios. Hablando de que por qué hay tanta gente vaga dentro de la iglesia si Dios está buscando trabajadores. ¿Sí o no? Él es que dice, la mies es mucha, pero los obreros poco. Entonces, ¿por qué hay tanta gente desempleada habiendo tanto trabajo que hacer? ¿Por qué, hermana pastora? ¿Por qué? Porque dice, rogar por el Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Pero nadie quiere trabajar en la mies del Señor. No, nadie quiere, porque allí no pagan ni los 15 ni los 30. Tú no tienes un sueldo fijo. Estamos aquí todavía. Pero pagan, eso yo lo dije en el mensaje. Tal vez no te llega ni el 15 ni el 30, a veces te llega el mismo 15, te llega el mismo 30, te llega antes, te llega 2 meses después. Pero el Padre que tú y yo tenemos es responsable. Entonces, señores, tenemos personas que no les gusta trabajar en la mies del Señor. Y mire, trabajar en la mies del Señor no solamente es predicar la palabra como da los cultos que hace nuestro hermano Víctor. No, trabajar en la mies del Señor no es eso. Hasta abrir la ventana del templo, usted trabaja en la mies del Señor. ¿Dónde está eso? En el libro de Miqueas, donde Dios dice, no hay aquel que abra la ventana de mi casa que no reciba su pago. Lo dice la Biblia. O que apaguen la luz. Hasta por eso Dios te paga, mi hermano, porque tú abres la ventana, porque tú apagues las luces. Señores, el Dios que usted y yo le servimos es el Dios del dueño del oro y de la plata, porque no solamente dinero, hay muchísimas cosas más. ¿Cómo tú eres bendecido? Hasta que Dios ponga gracia en un trabajo, en una empresa, que tú llegues de último y termines de primero en la salud. Hay muchísimas formas que somos, no solamente con dinero, hermano, pero son de las bendiciones que Dios añade para que el impío que está allá afuera no hable, hermano, a su nombre. Un punto específico que debemos notar y puntualizar y fijarnos es que el Señor habla de que la mies es de Él. Yo iba para allá, pero usted me lo recordó. Sí, sí, O sea, que estamos hablando de algo que Dios se apropia de gloria eso. a Dios. Que Dios te está mandando, wow, Dios mío, te está mandando gloria. a los de Él, a lo que le pertenece a Él, a lo que Él mismo Gracias, se adjudica como que es de Él. Sí. Wow. O sea, el que está allá afuera, no lo maldiga, no lo menosprecie. El Señor está diciendo que son de Él. Que son de Hay que buscarlo. Tremendo. Voy a abundar más sobre, tenía ese punto ahí para que darle a nuestra hermana Arlé, pero voy para allá. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. ¿Qué podemos también aprender de esos versículos que el maestro lo subrayó aquí? Dice, lo que digo nuestro pastor, primero, que la mies es ¿de quién? De Dios. ¿Quién es que llama, hermano? Dios es el que llama. Y dice el versículo, rogad pues al Señor de la mies para que envíe ¿qué? Obrero. Dios no solamente te llama, también Él te envía. Por eso el éxito de un ministerio no está en usted ponerse, está en que Dios lo ponga. No está en que usted se llame, está en que Dios lo llame. No está en que usted se envíe, está en que Dios lo envíe. Te mama Arlé primero, allá, que me la levante. Uno de los puntos que iba a tomar es ese, cuando es Dios que te llama a trabajar en su redil. Porque muchas veces hay personas que no están listos todavía para ir a trabajar, vamos a poner tiempo completo. Sí. Algo que me llama la atención del tiempo completo es el siguiente. Hay muchas personas en este tiempo diciendo, Dios me quiere a tiempo completo, pero yo no te veo el tiempo completo en Dios. Eso le da a Dios. Porque si es en búsqueda, por ejemplo tu caso, en búsqueda para ir a predicar, bueno, vamos a buscar a Dios y voy a predicar en la noche, por ejemplo, o voy a hacer un retiro, voy a hacer esto. Pero hay gente que no, que Dios me llama a tiempo completo, pero mi amor, no te veo buscando a Dios. En los hospitales hay trabajo, en las cárceles hay trabajo, en las calles hay trabajo, hay niños perdiéndose, hay mujeres que necesitan que tú le prediques, pero Dios te llama a tiempo completo y no te veo haciendo el tiempo completo. Porque no es que te pases las 24 horas del día haciendo, pero, o sea, hazte ver ese tiempo completo que Dios te llamó. Que Dios te llamó. Exacto. Ahora, hermana Arlé, dale el micrófono a tu hermana Arlé. Ajá. Una pregunta a usted principalmente, pero si usted no puede, la puede responder cualquier otro. ¿Cómo me doy cuenta que estoy llamado a tiempo completo? Bueno, yo entiendo que el mismo Dios te va a dirigir
hacia dónde tú vas a ir a ese tiempo, porque no nos podemos hacer como pulpo en todo. Dios nos va a dirigir a una dirección correcta y por medio de su palabra vamos a ver a dónde estamos preparados para ir. Yo Bien. entiendo eso. ¿Alguien más quiere abundar sobre ese punto? Nuestro hermano Víctor allá. Que Dios bendiga a nuestro hermano Jensi por ser el moderador, hermano. Jansi, sí, eso es peleando tu bendición porque cae sobre Jensi después. Amén. Sabe que, Ale, ese tema es muy importante, muy interesante, el de la mies, porque dice que Jesús salió a predicar, y Jesús andaba predicando, y Jesús, hay un punto muy importante eso, y fue que Jesús sintió compasión por la gente. Sí. Entonces, cuando dice que sintió compasión, fue como que le dolió Sí. al ver como la gente como que andaban sin ovejas, como sin pastor. Sí, pastor, sí. No tenía, estaban como descarriladas, que necesitaban como alguien que le hablara de la palabra, como que le hiciera suyo, como un padre necesitaban ellos, que lo dirigieran y todo eso. Entonces dice, compasión. Lo que se necesita para poder trabajar en la obra del Señor es compasión por el que necesita la palabra. Amén. Porque hay mucha gente que dicen, yo estoy dispuesto a trabajar, y salen a trabajar contigo, pero no tienen compasión. Salen porque simplemente quieren ir, pero no porque le duele. ¿Tú me entiendes? Porque vamos a poner, hay personas que tú le dices, vamos a ir para un sitio, pero tú le dices, no, tú no vas a cantar, tú no vas a predicar, tú lo que ves a cargar equipo. La gente de que tú lo ves un par de veces cargando equipo, ya no vuelve. No vuelve. Dice, no va, porque la gente lo que quiere es un corito, que lo puedan a predicar, que lo puedan hacer. Dicen, ellos no entienden que ya el trabajo del Señor se empieza ahí cargando los equipitos y la cosa, porque nadie empieza por arriba, sino por abajo. Entonces, cuando tú cargas los equipos para un evento, para tú preparar una cosa a otro, tú estás trabajando en la cosa, tú tienes compasión por las almas. Sí, estás colaborando. Sí, tú quieres que las almas se salven, tú estás participando en eso. Y lo primero que hay que tener es compasión. Por eso, rogar al dueño de la mía. O sea, los que están dispuestos tienen que rogar, pedirle al Señor, Señor, mira, manda gente con hambre de la palabra, que tengan compasión para que salgan a predicar, rogarle. Habla gente que estén dispuestos, no gente que quieran ir porque tú le digas vamos allí, sino porque lo sientan de corazón. Sientan. Amén. Bien, correcto. Una pregunta ahí flotando en el aire. ¿Cómo sé que estoy llamado a tiempo completo? Nos llamamos Jansi. Aquí todos sabemos que Jesús fue elegido por Dios para ser su hijo. Excelente, hermano Víctor. Para ser su hijo que vaya a predicar la palabra en el mundo entero, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que yo puedo ser llamado para predicar el tiempo completo? Yo tengo que tener un llamado, que es lo primero. Y el llamado ahí que significa sacrificio, y el sacrificio se está hablando de oración, búsqueda. Tiene que tener un llamado, es lo primero. Claro. Y tiene que tener después una intimidad con Dios. Y después la revelación no va a salir de uno mismo. Porque cuando Dios te llama a ti, Él no te va a decir, tú tienes que decirme, no. Tú sientes que Él te lo dice, pero Dios se lo revela a otro para así decírtelo a ti. La hermana pastora para abundar. Para completar la frase. Ok. Y tener el respaldo de Dios. Y tener el respaldo de Dios. No te mando modesto. Yo no he dicho nada. Óigame, yo voy a abundar, yo voy a hablar sobre este tema porque cuando Dios quiere hacer algo contigo, tú te puedes meter bajo la piedra y la piedra van a hablar contigo. Si tú estás cómodo en un sitio, Dios te desacomoda y para llevarte al sitio que Él quiere que tú estés, ¿tú me entiendes? Con respecto a ese tema, me llama la atención porque yo estaba oyendo un testimonio de una persona que Dios le hablaba a él. Él le hablaba, Dios le hablaba. Y él era ingeniero y tenía muchísimas cosas y tenía mucho trabajo. Y Dios le decía eso mismo, yo te necesito a tiempo completo conmigo. Y él nunca escuchó a Dios. O sea, él lo escuchaba literal, él lo decía, yo lo escuchaba y esto y esto. Y pasa que Dios lo orilló, lo llevó a un sitio y permitió que le dieran un tiro. Y de ahí para allá, él tuvo que reconocer, le desbarataron la cabeza con todo. Y Dios lo sanó. Él estaba en un carro y cuando le dieron el tiro a unos muchachos, Dios permitió que el carro no prendiera y el carro no prendió. El carro no prendió. Entonces, él dice que Dios agarró y le dijo, el Espíritu Santo le dijo, échate por un lado, que él se puso el dedo en la herida así. Le dijo, échate por un lado y que Dios manejó el carro y lo llevó al hospital. Y de ahí a los 40 días, él le dijo, lo llevaron a un altar. Y cuando lo llevaron al altar,
el predicador le dijo, suéltalo, y la mamá le dijo, no, que no lo puedo soltar, le dijo, suéltalo, y Dios, cuando él lo soltó, lo paró, él dice, Dios me paró así, me cambió de ropa y me subió allá y me dijo, oye, te voy a sanar hoy porque a mí me place sanarte. Así mismo él estaba diciendo que le dijo. Y cuando lo sanó le dijo, el día que tú agarres y tú hagas un trabajo por ahí, el día que tú hagas cualquier cosa, yo te voy a desconectar y tú vas a ser te vas a morir de una vez, ¿entiendes? Que Dios le dio una oportunidad, pero Sí. Dios lo orilló primero, lo llevó al Sí, sitio que Dios, hermano, es muy, ¿cómo le digo? Es cuando Dios te llama a tiempo completo. Primero tiene que tener el llamado de Dios, es lo primero. Segundo, tiene que en ese llamado manifestar el respaldo de Dios, como decía la pastora. Tercero, lo estoy diciendo bajo mi expectativa, mi experiencia, ¿verdad? Mi experiencia. Tiene que tener el llamado de Dios, tiene que tener el respaldo de Dios. Te das cuenta que no eres tú quien abre la puerta, sino es Dios quien la abre. Si tú eres que toca la puerta y te para en un púlpito a decir que Dios te llamó a tiempo completo, usted no está llamado a tiempo completo, porque el que está llamado a tiempo completo no toca la puerta terrenales, toca la del cielo y entonces Dios le abre las terrenales. Amén. Cuarto, tercero, cuando estás llamado a tiempo completo, no quiere decir que no van a venir vicisitudes a tu vida. Van a venir momentos duros, momentos difíciles, momentos de como Elías, como decía en el mensaje, cuando el arroyo se te seca, pero Dios estará ahí para direccionarte, como dijo nuestro hermano Yancy, para direccionarte y guiarte donde se encuentra la próxima provisión que Él te dará. Amén. ¿Por qué? Porque si Dios te llamó a tiempo completo, yo no voy a dejar que el impío allá afuera hable de ti, te murmure de ti. Puede hablar, porque tú que tiene boca puede hablar, pero puede hablar mintiendo, hermano. Amén. Porque Dios te respalda. Ahora, tocando el punto que digo nuestra hermana Ley, no me diga que Dios te llamó a tiempo completo y tú no haces nada. Ni va a los hospitales, ni va a las cárceles, ni predica en los cultos de los lunes, ni sale a predicar, ni nadie te invita, ni nada. Y tu esposa, tus hijos y tú pasando hambre y pasando trabajo. No. Cuando Dios te llama a tiempo completo, tú vive orando. Vive rogando para que Dios envíe obreros a su mies. Los discípulos tenían un llamado a tiempo completo. Ellos lo dejaron todo para seguir a Cristo. Y Cristo duró años enseñándolo a ellos cómo orar, de la forma que tenían que hacerlo y hasta la hora que tenían que orar orando, hermano. Y vemos en la palabra de Dios y en mi experiencia personal, cuando Dios te llama a tiempo completo, tiene que tener un espíritu de oración. A veces son las 3, las 4, las 5 de la mañana y mientras otros están botando baba, tú estás orando por la gente. Tú estás orando por la iglesia, tú estás orando por los pastores y así sucesivamente. Mi esposo y yo vamos a los hospitales, a ver si por lo que estamos hablando. Y la primera vez que decidimos que vamos a levantarnos al hospital, porque nosotros estamos aquí, nosotros ni trabajamos en ninguno, nosotros lo que hacemos es servirle a Dios. Vámonos por los hospitales. ¿Por qué? Porque cuando tú estás llamado a tiempo completo, lo primero que Dios mata en ti es el orgullo. Tú no puedes ser orgulloso. ¿Por qué? Porque el orgulloso hace una hora de oración y dice, ya, yo lo hice todo. Cuando tú estás llamado a tiempo completo, tú reconoces que tienes que valer más a Dios. Que lo que tú estás haciendo es poco delante de Él. A su nombre. Y mi esposo y yo dijimos, vámonos por los hospitales. Y cogíamos por los hospitales. Y sacando el pie, hermano, para ir a los hospitales, oramos. Nadie se levantó de su cama. Se convirtieron como 2 o 1, no me acuerdo. El fin fue que de toda la cama que visitamos, oramos por la persona. Nadie se paró instantáneamente. Todo el mundo nos dijo que sí. Y sacando el pie del hospital, ¡buf!, tuvimos un accidente. Cada vez que tú trates de hacer la obra de Dios, el enemigo se va a interponer, hermano. Y victoria así. Entonces, usted tiene que ir a las cárceles. Cuando no esté en la cárcel, que no esté en el hospital. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios y el hombre que vive a tiempo completo tiene que vivir constantemente orando, leyendo la Biblia, leyendo libros, haciendo algo. No puede estar, estoy a tiempo completo y estoy esperando que me caiga el pan del cielo. No, hermano. Así no es. Estoy a tiempo completo y duro 5 horas con el teléfono y media hora con Dios. Así no es. Desde la pandemia, hermano, mi esposa y yo no trabajamos. Yo literalmente no trabajo desde la pandemia. Trabajaba con Fernel y Lubrigó Matito. Ahí trabajábamos. Y yo
sé que Dios me llamó, mis pastores saben que Dios me llamó. Es tan tal que cuando yo iba con un trabajo, yo a mis pastores, miren, me ofrecieron tal trabajo o esto. No, ten cuidado por la hora, porque tú no te puedes empeñar tanto y descuidar el ministerio. Es decir, ellos me apoyaron. Yo nunca te di unos pastores, yo te lo certificaba en otros lugares, que me han dicho, no, tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer esto, porque ellos han visto el llamado que Dios ha depositado en mí, hermano. Escuche esto, porque lo que estamos hablando es que usted tiene que ser llamado por Dios. El problema de mucha gente que han criticado el evangelio es que han dicho que Dios lo llamaba a tiempo completo. Ellos todavía ni saben cuál es el llamado que tienen. Yo trabajaba en aquel lugar y con la pandemia se cerró el lugar, tuvimos que cerrar, salimos, el fin fue que nos despidieron, etcétera. El fin fue que yo me dediqué a la oración. Ahí fue que nació el libro. Ya yo lo tenía en mi corazón, pero ahí fue que explotó de verdad el libro de hombres de oración que cambiaron la historia. Ahí yo amanecí orando de 12 de la noche a 5 de la mañana, orando y escribiendo, hermano. Y nada, ahí fue que Dios nos permitió escribirlo en sí. Pero, ¿qué le quiero decir? Que en ese tiempo de pandemia, estaba escribiendo un extracto acerca de Elías, me acuerdo. Y el Espíritu de Dios me enseñó y me dijo, ¿cuántas veces Elías predicó? Y yo dije, bueno, predicó una vez porque él se paró y profetizó acá. Y cuando le profetizó acá, los cielos se cerraron y se fue por un arroyo que duró, dicen algunos estudiosos, 1 año y 2 años en la casa de la viuda. Me dijo, ¿no te das cuenta que oró más que lo que predicó? Y dije, ¿qué tú me quieres enseñar? Y me dijo, te voy a enseñar que no tienes que predicar para comer, solo tienes que orar. Entonces yo tengo 4 años o 3 que tiene la pandemia, orando para comer, orando para recibir, orando para ser bendecido. Todo lo que usted ve, hasta este micrófono que está aquí, no es la prédica, hermano, es la oración. Estamos aquí todavía, porque cualquiera que está por ahí puede salir a predicar, pero cuando tú tienes una intimidad con Dios y cuando tú te responsabilizas con Dios y tú aceptas el llamado de Dios en tu vida y corre el riesgo, hermano, entonces Dios te respalda. Y todavía 4 años, ¿verdad? 3 años y pico, 4 años, yo no me paro en un púlpito, hermano, a veces abiertamente. Hermano, Dios me llamó a tiempo completo. No estoy en ninguna de mis predicadores de eso, hermano. Todavía, y he visto la mano de Dios obrándose. A mí quien me pagó la universidad fue Dios. A mí quien me casó fue Dios, hermano. A mí quien me dio trato fue Dios. Fue todo Dios, hermano, por vía de Dios, usando a los hombres. ¿Cuántos saben que Dios obra así? Lógico, ¿verdad? Entonces, hermano, el dinero, todo, quien lo ha provisto es Dios. Y yo no me paro en un púlpito. ¿Por qué no me paro, pastora? ¿Por qué no me paro? Porque hay gente que agarra eso. Yo puedo destruir una iglesia a tu miembro, porque la gente agarra eso. No, Dios me llamó y todavía no sé ni cuál es el llamado, y el trabajo y toda la cosa, y la familia se muere de hambre. Entonces yo no ando diciendo eso. Ahora en el estudio de hoy, o estamos hablando de William y yo le cuento mi experiencia y le hago la salvedad. Pero si Dios no te llamó, no te metas eso, que va a pasar hambre, te va a morir tú y tu esposa. ¿Usted me entiende, hermano? Entonces, para uno ir a dañar a una persona, para eso uno se goza su milagro uno, ¿verdad? Se goza su experiencia uno, la disfruta uno, para uno no ir a dañar a alguien que tenga cierta inmadurez y que no entienda eso, hermano. Alguien dijo, creo que fuiste tú Arlene, que Jesús, alguno le dijo que fue a hacer otra cosa, otro dijo, sígueme. Y en los comentarios anteriores tú dijiste también, usted maestro dijo, que Jesús, me parece que fue usted, que Jesús se dedicó al ministerio y a las personas que él llamó también se dedicaron al ministerio. Y déjame decirle que ese ministerio tenía un tesorero. Sí. Y esa gente que andaban con Jesús no trabajaban en lo secular. Es así, entraba dinero. Entonces, el ministerio que es llamado a tiempo completo recibe ingresos. Si tú no estás recibiendo ingresos, no digas que Dios te llamó, porque Dios te sustenta, Dios te da alimento, porque esa gente comían, hacían de todo. Tremenda aportación esa de la pastora. Y dicen también que había mujeres Gloria que servían a ellos. Esas mujeres, disculpe que le interrumpa, pastora, esas mujeres eran las que se encargaban de sustentar el ministerio de Cristo. Sí. Había un mayordomo, esposo de esa mujer que trabajaba con Herodes. Y esa mujer sacaba dinero para depositarlo en el ministerio de Cristo, hermano. Amén. Ahora, ¿qué podemos aprender, pastor? Abriendo un paréntesis. Es que una cosa te lleva a la otra. ¿Qué podemos aprender? Tal vez usted no predica como yo, como el pastor o como fulano, porque ese no es su llamado.
¿verdad? Ya su llamado tal vez otro, usted lo descubrió. Pero si usted aporta un 500 pesos, un 1000 pesos para la obra, yo te está colaborando. Cuando yo le digo al pastor, présteme su carro para ir a Higüey, le voy a echar el combustible, él está siendo un colaborador de la obra que yo voy a desempeñar. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, nosotros tenemos que ayudar a los hermanos que están en un ministerio determinado, hermano. A su nombre. Entonces, es un punto importante. María Magdalena predicaba, no predicaba, hermano, pero ella sembraba dinero, daba dinero en el ministerio de Cristo, aunque Judas se lo robara, pero daba dinero. La esposa de ese mayordomo Verobe, desde un empleado Verobe, que se me ve el nombre, cuál es el esposo de ella, de Chuza, intendente Verobe, mayordomo, si Chuza, dice que la esposa de ese hombre también daba dinero al ministerio de Cristo, hermano. Entonces, cuando usted ayuda al varón de Dios, usted está colaborando con la obra de Cristo, amén. Hermano, es un riesgo que uno corre, es un riesgo, porque como le digo a usted ahorita, van a venir momentos de vicisitudes. Dice la historia que Charles Finney, uno de los mayores avivadores de Estados Unidos, llamado a tiempo completo, conmovió a Estados Unidos, hermano, sacudió esa nación, ese pequeño hombre. Tenía un compañero que se llamaba el Padre Nas, era ciego de los ojos, le salían pus de los ojos, tenía enfermo los ojos, perdón, no ciego, no enfermo. Y el Padre Nas se dedicó a la oración. Oiga con quién andaba Finney. Se dedicó a la oración, y antes de Finney visitar una ciudad, Finney lo mandaba una semana antes a él, y él se trancaba una semana antes, Víctor, a orar y a clamar. Y cuando Finney llegaba a una ciudad, una señora le dijo en un momento que llegó a una ciudad, le digo, el hombre que está allá adentro tiene que estar loco, porque yo lo escucho toda la madrugada llorando y orando delante de Dios, gimiendo, yo lo escucho, tiene que estar loco, yo nada más lo escucho llorando, una semana antes. Y dice que cuando Finney predicó en esa ciudad, Víctor, fue tan fuerte que la taberna, el dueño de la taberna, cayó al piso, cayó endemoniado, fue libre y se levantó y aceptó a Cristo en su corazón. Pero oiga con quién andaba Finney, con un hombre de oración. Por eso el mejor compañero que tú puedes tener es alguien que ore. ¿Estamos aquí todavía? Es alguien que ore, hermano. Entonces, la pastora estaba diciendo acerca del llamado a tiempo completo, hermano. Hay personas que si quieren no lo aceptan por el riesgo. Finney sacudió a Estados Unidos, pero dice él, y yo lo escribí en el libro que escribí, dice él que llegó un tiempo de necesidad en su vida que él tuvo que vender una vaca para poder sostener a su familia, la única vaca que le quedaba, para poder sostener a su familia, la vaca y el baúl de viaje que tenía, para poder alimentar a su esposa. Porque llega un momento de necesidad. Pregúntame por qué. Pregúntame por qué. Porque el evangelio de ayer no es como el de hoy. Hoy en día la gente, desde que tira lengua y sabe dos palabras hebrea y griega, dice, tiene que darme 7,000 de ofrenda. Es un negocio. Estamos aquí, es un negocio. Entonces tenemos más comerciantes que predicadores hoy en día. Estamos aquí todavía. Es un negocio, hermano. Esa gente no ponían precio. Esa gente iban y lo que usted le recolectaba de ofrenda, usted se lo daba y punto. No había problema con eso. Amén. Entonces, y no despreciamos la honra del hombre de Dios, claro está, pero no creo en los comerciantes. Bíblicamente, yo no creo en los comerciantes, ni adorador, ni predicador. Si usted le puso precio a la palabra de Dios, yo no creo en usted, hermano. Puede tener el don que tenga, levantar, no creo en usted. No creo en ese llamado así. Hermano, para concluir con este estudio, porque ya el tiempo ha avanzado mucho, hemos ido bien fuerte. En el libro que yo escribí, nuestra hermana Guilaño puede buscar Mateo 10, capítulo 10. Busque, hermana Guilaño. Para concluir, en el libro que escribí, Dios me permitió escribir un tema que se llama tiempo completo o vagos, hermano. El que tuvo la oportunidad de leer el libro pudo ser testigo de ese tema, lo que se habla allí. Tiempo completo o vagos. De gente que dicen que Dios lo llamó a tiempo completo, pero en realidad lo que son es vagos, hermano. Y todo el que pueda trabajar, trabaja, hermano. ¿Para qué? Para que no hablen del evangelio ni de su casa ni de su familia. Porque si no hablan la gente. Amén. Mateo 10, versículo 1. ¿Lo tiene, Blanco? Sí. Y pasa al versículo 5. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Dice el 5. A estos 12 envió Jesús
y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Amén. 2 puntos para concluir. Ahorita, hace un momento, tiempo atrás, Cristo llama a sus discípulos. Primero dice Mateo 10 que los llamó, y en el 5 dice que los envió. Pero dice Marco, el mismo versículo dice de la manera siguiente: siempre que usted lea la Biblia en su casa, compárelo, porque usted va a descubrir cosas poderosas, porque cada quien habló desde su perspectiva. Bien, dice, desde su perspectiva y a la vez inspirado por Dios, lo que vio, dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlo a predicar. En el segundo libro que yo estoy escribiendo, estoy desarrollando un tema, esta noche entré a desarrollarlo, se llama Llamado, Preparado y Enviado. Y hablo sobre esto, hermano. Donde Cristo, primero dice en Mateo que llamó, 1:10, y en el 5 dice que lo envió, pero en Marco dice para que estuvieran con él. Es decir, él te llama, primero te llama, después te aparta para que esté con él y después te envía a predicar. Amén. Hermano, entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos que saber la diferencia entre lo que es un discípulo y un apóstol. Hay un tema que lo escribí hace mucho tiempo, está escrito. Ojalá Dios me permita predicarlo, escribí en un libro, en la agenda, lo escribí de madrugada orando. Se llama De discípulo a apóstol. Ajá. Dice aquí, discípulo, alumno o aprendiz. Eso es lo que un discípulo, un alumno o un aprendiz. Ahora mismo usted cumple el rol de discípulo porque usted está aprendiendo. Amén. Alumno o aprendiz. Término usado para designar a los seguidores de Juan el Bautista, Mateo 22:16, y sobre todo a los seguidores de Jesucristo, por ejemplo, Mateo 10:24. El discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar, es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Por eso usted ve que Eliseo nunca se despegó ¿de quién? De Elías. Dice aquí, apóstol, transcripción de la voz griega apóstolo, derivado del verbo griego apostello, que quiere decir enviar o despachar. Y dice, este verbo se distingue del verbo pempo, otro ejemplo que significa enviar. Este verbo lo que quiere decir es que involucra la idea de ser enviado con un propósito especial o con una autorización oficial. Ahora se lo voy a traer aquí a Dominicana. Primero, el discípulo es un alumno, un aprendiz que se siente a escuchar a su maestro, y no solamente eso, sino que lo sigue de cerca. Pero el apóstol es alguien que ha sido enviado o despachado. Ahora, cuando usted va a un colmado y usted pide una funda de pan, ¿qué es lo próximo que usted tiene que hacer? Pagar. Esto me lo digo el Espíritu Santo llorando, está aquí. Pagar. Entonces, tú nunca podrás ser apóstol si primero no paga el precio de ser discípulo. Porque el término en griego es despachar. Y a nadie despachan si primero no paga. Entonces, hay un precio que usted tiene que pagarlo para pasar de discípulo a apóstol. Usted nunca podrá ser apóstol si primero no es discípulo. Alguien dijo, para ser un buen primero, tiene que primero ser un buen segundo. Amén. Que no es buen segundo, nunca podrá llegar a ser buen primero. Y puede llegar a ser primero, pero no bueno. Denle un aplauso a Dios por nuestra pastora, hermano. Ahora, hay varias citas bíblicas de Mateo 10, 24 y 25. Dice, un estudiante, oiga lo que dice la palabra de Dios, una versión. Un estudiante no es más importante que su maestro, ni un esclavo más importante que su amo. Un estudiante debe estar satisfecho de ser como su maestro. Así que el llamado de usted, hermano, es o ser igual a mí o superarme a mí. El problema es ese, que nos quedamos solamente en lo que recibimos en el momento. Dice que los estudiantes de Berea, de Pablo, dice que ellos revisaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Entonces, oiga lo que dice esta versión. Dice la Nueva Traducción Viviente: los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a sus amos. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, todos, hermanos, usted está llamado a explotar el potencial que usted tiene dentro de usted. Porque le dijeron, usted echa fuera a los demonios, ¿por qué?
Por Belcebú. Ustedes me han llamado príncipe de los demonios. A los miembros de mi casa lo llamarán con nombres todavía peores. Hermano, usted está esperando aplauso, no espere aplauso. No espere, le voy a decir algo, un dato, pero no se lo diga a nadie. No espere cosas mejores. Usted va a recibir cosas peores. Espere peores. ¿Quién lo dijo? Cristo. Él dijo, pero si a mí, el dueño de la casa, el dueño de la viña, el que envía obrero y llama obrero, me están diciendo demonios, me están diciendo Belcebú, y ustedes están esperando cosas mejores. Aguante su tablazo ahí. Tópale a alguien y dile, no espere cosas mejores. Determina personas en diferentes lugares para que se cumpla su propósito. Porque Abdías era un mayordomo en el tiempo de acá. En el libro que estoy escribiendo, estoy hablando de eso. En el tiempo de acá, que es él, y acá mandó a matar a todos los profetas, mas sin embargo, Dios dispuso en Abdías a que salvara 100 profetas, distribuyéndolo en 2 cuevas diferentes, y lo suplía de agua, pan y de todas las necesidades, de forma tal hasta que esa situación disminuyera para que se salvase. Entonces el llamado de él fue a ayudar. A él no lo llamaron a ser Elías. Ni a predicar, ni a descender fuego del cielo. A él lo llamaron a ayudar y hermano, cumplió su rol. Entonces por eso mismo tenemos que tener cuenta con el asunto de ser discípulo, luego ser maestro. Porque quizás mi llamado sea ser maestro, pero no de escuela bíblica, sino ser maestro de guitarra. Sí, de guitarra. Entonces, tenemos que ser claros con eso, con el asunto de los llamados, para también discernir. Sí, por eso desde que inició el estudio estábamos hablando acerca de descubrir tu llamado. Porque si tú no descubres tu llamado, tú vivirás frustrado con el llamado de otro, tratando de ser otra persona que tú no eres. Entonces, el ejemplo que puso nuestro hermano José es excelente. Abdías, yo estoy hablando sobre eso, el mayordomo, el hombre de la llave, en el libro que estoy escribiendo ahora, y Abdías no hacía descender fuego del cielo, no predicaba como Elías, no oraba ni siquiera como él, pero estaba llamado, él fue que sustentó, él fue responsable de sustentar, alimentar a 100 profetas, metiéndolo en diferentes cuevas. Amén. Entonces, cada quien tiene que descubrir en qué área Dios lo colocó o lo posicionó. Algún día Dios nos permitirá dar un estudio acerca de las 5 oficinas ministeriales y los 9 dones espirituales, que son más de 9, pero la Biblia no me enseña cuáles son 9. 5 dones, 5 oficinas ministeriales: pastor, apóstol, maestro, evangelista y profeta. Y los 9 dones espirituales, pero hay más. Cuando descubrimos eso, vamos a ver, aunque tengamos que romper un estudio de esto para darlo y congregar a la mayor parte del pueblo, vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dentro del pueblo de Dios, hermano, que tiene años, 10 años, 15 años, hasta 5, 6, 3 años y no sabe todavía a qué Dios lo ha llamado. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias por la oportunidad. El aplauso fuerte a Dios. Un aplauso por la escuela bíblica, hermano. Mire para toda para atrás. Gloria a Dios. Tremendo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que seas de lo primero en enterarte de nuestros contenidos.